adoramos y glorificamos a nuestro Trino Dios, porque una vez más Él nos da el grato privilegio de poder compartir con cada uno de ustedes a través de su espacio Mundo Cristiano, este espacio que es organizado, dirigido, ¿verdad? Patrocinado por la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en la calle Espaillat de la ciudad de La Romana. Calle Espaillat número 86 aquí. En la ciudad de La Romana nosotros tenemos un lugar en donde en cada ocasión tratamos de dar lo mejor en adoración y gratitud a aquel que nos ha llamado. Y en este día nosotros es un grato placer volver a estar reunido con usted allá, nosotros aquí formando esta gran comunidad. Y como cada martes en este su espacio Mundo Cristiano, pues estamos los hombres, los varones, trayendo siempre reflexión que vienen a nutrir lo que es nuestra vida personal y espiritual. Así que damos a usted la bienvenida e inmediatamente pues damos la bienvenida al ministro Jonathan. Dios le bendiga, ministro. Dios le bendiga, pastor. Un privilegio que ustedes siempre nos acepten en sus hogares cada martes a la 1:30 de la tarde. Pastor Alvin. Gracias a todos, gracias Pastor Epifanio por esta maravillosa oportunidad de poder compartir de la palabra de Dios en este espacio. Amén. Así es que bueno, nosotros estamos, recuerde usted, estamos en el mes de septiembre, mes de la Biblia. Así ha sido denominado este mes en la República Dominicana, porque recuerde que nosotros en el mes de septiembre tenemos un día específico dedicado por decreto constitucional para la conmemoración, ¿verdad? Y la exaltación de la Biblia como la palabra de Dios. Entonces nosotros durante estos programas en este mes de septiembre estamos hablando sobre específicamente la Biblia. Y para este día nosotros estaremos pues enfatizando sobre la Biblia, miticismo o verdad. La Biblia, miticismo o verdad. Quédese ahí y usted verá lo importante que será este espacio en este día. Así es, en el día de hoy recordándoles que el órgano de la Profecía Central tenemos actividades los martes con verdades bíblicas a partir de las 7:30 de la noche. Usted se acerca a nuestra iglesia local, verdades bíblicas con el pastor Alvin Carrasco. Bueno, y los jueves estamos llevando a cabo nuestros servicios presenciales a partir de las 7 de la noche. Recuerde, las puertas de nuestro templo en la calle Espaillat, número 86 de esta ciudad de La Romana, pues están abiertas cada jueves a partir de las 7 de la noche con nuestro servicio de adoración y exaltación a Dios. Para este jueves, en esta próxima semana, dirige el Ministerio de Hombres, el Ministerio de Caballeros, pues, pero es un servicio para toda la congregación. Jueves, a partir de las 7 de la noche, servicio de exaltación y gloria a nuestro Trino Dios. Y los domingos tenemos nuestro culto iniciando a las 8 de la mañana con nuestra escuela bíblica. Ahí usted se acerca a nosotros y finalizamos a las 10 de la mañana con nuestro culto congregacional. Recuerden también seguirnos a través de la plataforma de YouTube, Mundo Cristiano IDP, y puede ver este programa y todos los de la semana. Bueno, y después de la escuela bíblica, a las 10 de la mañana, entonces viene nuestro servicio hasta allá para el mediodía. Así es que Dios está obrando de una manera especial en nuestras vidas. Y qué frescura, qué ricura es sentir la presencia de Dios manifestada en nuestra vida, en cada uno de estos servicios que estamos llevando a cabo en nuestra congregación. Usted amigo, que no tiene todavía un lugar en donde usted pueda sentirse, en el que usted libremente puede dar adoración a Dios y donde usted quisiera escuchar la palabra de Dios. Aquí en La Romana, en la calle Espaillat, número 86, usted tiene un lugar en donde junto a una comunidad que adoramos y exaltamos a Dios con el corazón libre y solamente para Él, ahí usted puede unirse a nosotros y ser parte de lo que Dios está haciendo en la vida de hombres, mujeres,
tanto niños, jóvenes, adolescentes. Dios está haciendo algo especial y usted, pues nosotros le invitamos que sea parte a este grandioso mover del Espíritu Santo en nuestra comunidad eclesiástica. La semana pasada terminamos con el tema La verdad que cambió el mundo. La verdad fue que hizo que se levantaran guerras, una verdad que provocó que muchas personas se volvieran locas en el momento, porque era la verdad que trascendía cada momento. Y hoy, el misticismo, que esa verdad, o sea, al momento que iniciaron las guerras, por ejemplo, en la clase del domingo con los jóvenes hablábamos de la Guerra Fría y cómo la filosofía ha cambiado el mundo. A partir de ahí inicia un cambio con la verdad que cambió el mundo. Hemos visto y establecemos con el libro de Colosenses una base bíblica que cómo el misticismo entra en la iglesia y hoy día lo vemos que está tan profundizado con las emociones y queremos tener una conexión directa con el Señor sin el mediador que es Jesucristo. Cabe mencionar que cuando se habla de misticismo se está haciendo relación a dos cosas. Número uno, al tema espiritual y el tema del alma. Exactamente. Cómo se coordinan, cómo se combinan estas dos partes del individuo. Del individuo, exacto. Entonces, esto llega a un punto de mística cristiana, porque los griegos ya venían con un tema místico en este aspecto del dualismo, por ejemplo, donde en el dualismo tenían historias y teorías dentro de la corriente dual que decía que el cuerpo era parte, el cuerpo era la materia y que el alma estaba encerrada en el cuerpo, que por más que tú hicieras en el cuerpo no afectaba al alma. Eso decían los griegos. Sí. Entonces, luego de venida la verdad que cambió el mundo, ese misticismo se mezclaría con la verdad. Con la verdad. Y entonces entraría en un proceso de mística cristiana ligado con un pensamiento de Zoroastro, ligado con pensamientos del budismo, del judaísmo, del cristianismo y hasta del islamismo. Exactamente. Toda esa corriente mística está metida en las iglesias el día de hoy. Sí, porque el miticismo en su composición práctica es como lo oculto, lo oscuro, lo que no se puede saber. Es como lo que existe, pero tú no puedes. Que no hay nada escrito de eso. Se siente más que lo que se sabe. Exactamente. Y hoy justamente vemos en un pueblo que vive del sentir y no de la palabra del Señor. No de la palabra. O sea, justamente hace unas semanas estaba compartiendo con un grupo y me decían que yo puedo tener una interpretación de la palabra de como Dios me habla a mí. O sea, yo no puedo interpretar la palabra de una forma y usted, Epifanio, interpretarla de otra. No, porque la interpretación es única para usted y para mí. Ahora bien, mi relación con el Señor es diferente porque yo tengo situaciones diferentes a las de usted, pero la interpretación sigue siendo la misma y tanjante. Cuando tú buscas lo que significa misticismo, te va a decir, bueno, el misticismo es como una perfección religiosa, que busca entender lo espiritual desde el alma. Exacto. No desde la lógica. Fíjense hacia dónde vamos. No desde la lógica. De ahí es donde vienen muchos que dicen, lo importante no es la letra muerta, la letra mata y el espíritu vivifica. Lo importante es el espíritu, lo que se siente. Y entonces eso ha llevado al día de hoy a que haya una predicación sujicos. Sujicos es la palabra hebrea que se usa, que se traduce de hecho como alma, es la palabra hebrea que se usa para manifestar el sentimiento. Exacto. Es decir, la predicación hoy es almática, y él usa la palabra sujicos. Esa predicación es almática, no una predicación que va a la lógica, porque lo que Dios quiere es cambiar el pensamiento. Bueno, de ahí es donde viene el arrepentimiento. Es un cambio de mente. Un cambio, una transformación. Bien, pero el misticismo cristiano hoy no busca el cambio de mente, sino que busca la posición del alma.
y la gente piensa que está más cerca de Dios o que siente a Dios, y ahí es que viene sentir a Dios. ¿Qué tú sientes? ¿O sentiste a Dios? Dios está aquí, puedes sentirlo. No, es que Dios no vino a nuestras vidas para que lo sintamos, sino para que lo creamos. Exactamente. Y lo conozcamos. Claro, es que cuando tú lo crees en Dios, por la lógica, por la mente, hay un cambio de mente, un cambio de mentalidad y hay un cambio de lógica. Cuando tú crees en eso, entonces tú quieres conocer en eso que crees. En eso que crees. Cuando tú sientes algo, tú no quieres cambiar ni quieres conocer. Por ejemplo, el drogadicto no quiere conocer cómo funciona cuando la droga entra a su cuerpo. Él lo que quiere sentirlo. Es sentirlo, exactamente, el placer. Es diferente a cuando tú crees algo, tú buscas las herramientas para sustentar lo que creíste. Y ahí es donde viene el conocimiento de Dios. Por eso que la vida eterna, Jesús dijo, y la vida eterna es que te conozcan. No que te sientan, sino que te conozcan. Entonces, lo más importante aquí, y a eso viene la palabra de Dios. La palabra viene para que nosotros la creamos. Eso fue lo que dijo el apóstol Pedro. Ustedes tienen la palabra profética más segura a la cual deben prestar atención. Entonces, nosotros no estamos para sentirla. Déjame, lo que me diga la Biblia, lo que yo sienta de esto que me diga, no es así. No funciona así. Es lo que Dios me está diciendo a través de su palabra que está cambiando mi mente, mi corazón, mi entendimiento y me lleva a un sistema de vida totalmente diferente. Y justamente usted dijo algo que esto hace un desligue del entendimiento, o sea, la mente, de la interpretación. Y hay una religión china, taoísmo, que se basa en eso, y yo dejar aparte el conocimiento y darle paso a mis emociones, al alma. Entonces, cuando yo tengo ese paso del alma y emociones juntos, entonces yo tengo una conexión divina, que eso es lo que se trata el misticismo, una doctrina religiosa que busca la interacción directa e indirecta de la persona a la divinidad. De la persona almática, del alma. Exactamente, al alma. No es de la persona como tal. No de la persona física. Sino del alma. Del alma. Por eso vemos personas, los budistas son los que oran, ¿verdad? Exacto. Los que meditan. Sí, la meditación. Las meditaciones. La meditación. Porque es una elevación. Entonces yo quito todos los pensamientos de mí, o sea, todos los pensamientos. Poner la mente en blanco. Exactamente. Y hacemos entonces lo que es un mantra. Es justamente lo que Jesús decía al momento cuando que no hagamos repeticiones vanas. Exacto. O sea, yo hago mantras mientras yo estoy meditando. Y yo veo cristianos que dicen, yo medito. ¿Y cómo tú meditas? O sea, no entra La eso. meditación es más mística que cristiana. Exactamente. Eso no se debería. De hecho, cuando la Biblia habla cuando David habla en el Salmo de meditaré en tu palabra de día y de noche, él no se refiere a esa meditación mística. No. Él se refiere a una meditación activa. Exacto. Y la meditación activa es voy a pensar en tu palabra, pero también voy a vivir tu palabra. Exacto. Eso es en tu palabra meditaré, es no solo pensaré en ella, sino que viviré de acuerdo a las reglas que ella me trae. Y es que por eso, desde el principio, nosotros vemos a Dios cuando interactúa con su pueblo. Las veces que Él le enfatiza, recuérdale, transmítela de generación en generación, escríbela si necesita escribirla, porque lo importante es que tú en ella medites, en mi porque palabra, en ella tú vas a ir teniendo un entendimiento. O sea, es lo que te lleva entonces a la práctica de ella, cuando nosotros hacemos de la palabra una vida práctica de meditación en ella, de pensamiento en ella. Entonces eso nos lleva a nosotros a ser practicantes de la palabra de Dios. Pablo le escribe a Timoteo, porque recuerde que Timoteo era el pastor de Éfeso. Sí. Y Pablo aquí le está diciendo, yo te rogué que te quedes en Éfeso. Estoy en Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 3. Y Pablo le da una encomienda, porque Éfeso era una de las 3 ciudades más importantes de todo el imperio griego. Éfeso era la tercera. Estaba Atenas, estaba Corinto y estaba Éfeso. Las 3 ciudades con más Atenas, personas. Corinto y Éfeso. Después entraban otras ciudades como Tesalónica, como Esmirna, que eran ciudades de ese imperio griego, las más crowded, las más habitadas por personas.
y las más fuertes económicamente. Sí, porque tenía una buena conexión al mar. Primero Corintios, después Atenas y después Éfeso. Así es como se ordenaba económicamente. Ahora bien, en Éfeso la filosofía y los grandes pensadores, así como Pablo estuvo discutiendo en Hechos capítulo 17 con los epicúreos y los estoicos, que se reunían para hablar de estas cosas, Pablo le dice a Éfeso, ten cuidado. Le dice a Timoteo, ten cuidado. Le dice, como te rogué que te quedaras en Éfeso cuando yo fui a Macedonia era la región. En la cual de hecho se decía que Alejandro Magno era de la región de Macedonia, era un macedonio. Macedonia era una región. Pablo le dice, cuando yo fui a esa región de Macedonia, yo te pedí que te quedaras en la ciudad de Éfeso. ¿Para qué? Para que mandases a algunos que no enseñen cosas diferentes. Ellos estaban tomando la mitología griega, esa mitología mística griega, la estaban tomando y la estaban convirtiendo al cristianismo, y entonces estaban haciendo una especie de mitología cristiana. Exactamente. Ok, entonces Pablo le dice, y que no presten atención a fábulas. Fábula es una historia falsa, una historia inventada. Lo que nosotros vemos en películas de fantasía. Es una historia fantástica, pero es una historia inventada. No real. Exacto. En inglés, por ejemplo, se le llama story. Una story es diferente a una history, porque history es algo real. Algo que una story es un cuento inventado. Pablo le está diciendo, no presten atención a esos cuentos, ni a genealogías interminables. ¿Por qué? Porque todo eso se estaba metiendo dentro de la iglesia. Y la iglesia en algún punto lo ve fantasioso, lo ve bonito y le da cabida a este tipo de cosas. Pero cuando le da cabida, entonces la palabra de Dios brilla por su ausencia. Exactamente. Y se van más a los cuentos. Ya, como hay muchas iglesias hoy que le prestan más atención al testimonio que a la predicación. No estamos diciendo que el testimonio es malo. No. Estamos diciendo que hay un error en prestarle atención más a la predicación que al testimonio. Exactamente. Como hay iglesias que le prestan más atención a las sanidades, o más atención al hablar en lengua. Y hasta un libro que es recurso. O más atención a un libro. No estamos diciendo que ninguna de estas cosas es mala. No es mala. Es parte de la vida cristiana. Pero cuando tú sustituyes eso por la palabra de Dios, lo sustituye. Pues sustituye la palabra de Dios por eso. Entonces ahí es donde se vuelve incorrecto, y ahí es donde Satanás levanta los brazos y dice, estoy ganando porque los estoy alejando de la verdad de la palabra, la verdad que cambió al mundo. Exactamente. Lo estoy alejando de eso. ¿Para qué? Porque el que se aleja de la verdad, ¿para dónde se refugia? Para un misticismo. O para la mentira, porque el misticismo es una mentira. Es una de las cantidades de mentiras que hay. Entonces, el que se aleja de la única verdad, de la luz, como Pablo le escribe a los colosenses, la luz de su Hijo amado, que nos ha traído a la luz de su Hijo amado, y el que se aleja de esa luz, ¿hacia dónde se refugia? En la oscuridad. Así mismo. Justamente ahí en Colosenses, como usted dice, entraba entonces esa experiencia griega que estaba introduciéndose sobre el culto a los ángeles. Entonces, buscaban un intermediario. O sea, ellos decían, bueno, que Jesús murió, pero como que falta algo aquí. O sea, falta como darle un poco más de calor, algo más que tenga que ver. Y entonces introducen mitologías como darle culto a los ángeles. Hoy en día, y lo traspolo ya que nos queda tan cortos minutos, hoy en día, ¿existe todavía el misticismo? ¿Ha cambiado? ¿Estamos haciendo culto a los ángeles o a otra cosa? Bueno, estamos haciendo culto a los pastores. Papá. No debí decir eso. Vamos a hacerlo más bonito. Estamos haciendo culto a los líderes. Exactamente, a los líderes. ¿Por qué? Porque ya nadie habla de la palabra de Dios. Exacto. Ahora hablan de mi pastor dice. Pero la palabra de tu pastor hay error en la palabra de tu pastor. La palabra de tu pastor no es firme, no es fiel. La palabra de tu pastor, él la dijo en un momento probablemente bajo una inspiración totalmente diferente. A lo que se le debe prestar atención es a la palabra, y por eso el pastor, el líder, siempre tiene que hablar con la palabra de Dios en su boca, como Jonás. Como el fundamento. Como Jonás. Exacto. Estuvimos estudiando a Jonás, y Jonás, cuando le tocó ir a Nínive, él no dijo, yo creo esto. Él dijo, Dios le manda a decir esto, esto y esto. Crean en la palabra de Dios. ¿Y qué hizo Nínive? Prestó atención a la palabra que Jonás predicó y se arrepintieron. A Jonás
No, a Dios. A Dios, exactamente. Entonces, la palabra de Dios es la que transforma. Por eso el líder, hoy la gente se abraza de los líderes y no se da cuenta que los líderes son efímeros. No, y que son humanos igual que todos son nosotros. Son humanos que cometen errores, que tienen hambre, que tienen sed, que tienen que ir al baño también. Eso no podemos olvidarlo. Y me da miedo porque vivimos en un tiempo en donde la comunicación, ¿verdad? Corre tan fácil, y a mí particularmente en este tiempo me da miedo porque cuántos de nuestros hermanos eclesiásticos en el Evangelio, ¿verdad?, dan seguimiento más a líderes de comunicación, de diferentes, televisivos, radiales, que a la misma palabra. O sea, nosotros tenemos personas que no se nutren con la palabra de Dios, sino que se nutren con muchas veces fábulas, con cuentos, exacto, de muchas personas, líderes eclesiásticos, religiosos, que se prestan a eso y, por supuesto, tienen millones de seguidores. Hacen una sustitución. Exactamente, y no vamos más lejos de ahí. Vemos personas que sustituyen la palabra de Dios por prédicas en YouTube. O sea, mantenemos viendo prédicas constantemente y no hacemos, entonces no podemos hacer un sopeso de que lo que la persona que está predicando verdaderamente la palabra del Señor. Nos vamos más profundo. Mire, la predicación de la palabra de Dios en las iglesias se sustituye a veces hasta por coros. Sí. Sí, y yo sé que algunos critican este punto de vista, pero es que nada debe sustituir la predicación de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. No hay nada. Por eso es que aún los coros, los cánticos deben ser la palabra de Dios. Lo que yo canto, si no está en la palabra de Dios, no debo cantarlo. Hay veces que en lo que cantamos, le cantamos a Satanás sin darnos cuenta, sin darnos cuenta, porque pensamos que es cristiano. Bueno, han sido errores nuestros y tenemos que reconocerlo, de muchos cánticos nuestros que mencionaban repetidamente la palabra de Satanás y nunca mencionaban la palabra de Jesucristo. Justamente en Colosenses habla de eso. O sea, Pablo, aquí el escritor de Colosenses le dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñados y exhortados unos a los otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones. ¿Pero cantando qué? Salmos. Ahí es donde está. Es cantando la palabra de Dios. Por eso que dice que mora en abundancia en vosotros, hasta que la canten. Con la finalidad de que esta palabra se quede en entendimiento en nosotros. Sí, porque que eso sea lo que esté en nuestra psicología mental. Exacto. Que al brotar por nuestra boca sea cantada entonces la palabra de Dios. Ahí entra un principio y es: de lo que está lleno el hombre, de lo que habla. Exacto. Llénense de la palabra. ¿Para qué? Para que ¿qué es lo que dijo Jesús sobre lo que sale por la boca? ¿De dónde viene? Del corazón. Llénense de la palabra de tal forma que cuando ustedes hablen, lo que hablen sea la palabra, lo que canten sea la palabra, lo que vivan sea la palabra. Por eso es que no hay otra cosa que transforma al individuo que no sea la palabra. La palabra de Dios. La palabra es la que viene a producir un cambio en nuestra mente. La palabra es lo que va a hacer en nosotros una transformación total de nuestros pensamientos para que nosotros podamos venir al arrepentimiento y nuestra vida sea transformada y podamos llegar a la plenitud de Cristo, que es lo que buscamos cada uno de nosotros. Y yo exhorto a todos los que nos están oyendo en este programa y todos estos días, en que la palabra de Dios primero no es mística. Usted, si es cristiano, tiene el entendimiento por parte del Espíritu Santo de comprender lo que el Señor le está diciendo. No es una interpretación propia suya, es una interpretación dada por el Espíritu Santo. Y también para decirle que no se deje influenciar por las filosofías banales que hay en el mundo. La palabra de Dios es tanjante y clara. O sea, es la verdad que cambió el mundo, que cambia nuestras vidas y que hoy estamos de pie por esa verdad. Así es, pastor. Solo aconsejarle a la gente que todo lo que hagamos sea guiados por la palabra,
que el Espíritu Santo nos guíe, porque Él siempre nos guiará a toda verdad. Y esa toda verdad, ¿a qué usted cree que se refiere? Jesús dijo, tu palabra es la verdad. Entonces el Espíritu Santo nos va a guiar siempre a la verdad, que es la palabra de Dios. Bueno, mañana nos reencontramos una vez más aquí en este su espacio Mundo Cristiano. Bueno, mañana vienen las mujeres, pero siguen hablando de lo que es el poder de la palabra en nuestras vidas. Dios le bendiga. Dios le guarde.